Hola, buenos días. Buenos días a todos. Estamos esperando que entren algunos asistentes que están esperando todavía en la sala, pero empezaremos nada en un minuto. Eh, en primer lugar, daros la bienvenida a este nuevo webinar de Prisma. En esta ocasión nos acompaña nuestro director de consultoría, Serafín Carballo, que nos va a hablar de COVID-19, lecciones aprendidas y por aprender. Y simplemente yo entro para comentaros que este seminario lo estamos grabando y podéis acceder a él, lo subiremos al canal de YouTube de Prisma o en nuestra página web podéis consultarlo. Y nada, sin más preámbulos, doy paso a Serafín, que seguro que va a daros buenos consejos sobre este tema. Y al final, en la parte final, habrá un turno de preguntas. En el menú que tenéis a la derecha, podéis escribir vuestras preguntas y las formularemos todas a Serafín al final. Yo te dejo en tus manos todos los asistentes. Hasta ahora. Pues gracias, Teresa. Buenos días a todos. Gracias por participar hoy en este pequeño webinar. Podemos ser puntuales. Nuestro objetivo es compartir con ustedes las experiencias que hay alrededor de la lucha contra esta enfermedad, desde el punto de vista social, evidentemente, no desde el punto de vista médico, como algunos estamos capacitados para ello, y con un cierto grado de optimismo en el futuro. Estamos ante una enfermedad, sin duda, con efectos socioeconómicos, efectos de salud y efectos también a veces infravalorados psicológicos. Algunos de ustedes me consta que me conocen. Para quien no me conozca, bueno, soy yo. En cualquiera de las acepciones de imagen que tienen, desde el consultor al técnico, ahí vestido de romano, que se dice, el avatar o mi deporte favorito, que es la montaña. Mi trabajo es ser consultor de riesgos y dirigir la división de consultoría de Prisma. Soy microbiólogo de formación. Soy el responsable de los cursos de AENOR de protocolos anti-COVID y hace 20 años que soy profesor asociado en la Universidad Complutense de Biotecnología, en bioquímica, biología y en un par de másteres. Soy mucho más aprendiz que maestro, sin duda, y bueno, en la medida de mis posibilidades responderé a las preguntas que tengan, aunque no tenemos todas las respuestas. Bueno, estamos hablando de riesgos. Las normas internacionales nos dicen que el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Lo que pasa es que humanamente buscamos esa certidumbre y no es posible. No hay absoluta certidumbre en nada que tenga que ver con los riesgos y más con los riesgos relacionados con un virus, con un ser vivo. Estas normas hablan también de una definición, un concepto a veces un poco raro, o que parece raro, que es el de apetito de riesgo. Y es cuánto riesgo es capaz de asumir una organización, una empresa, un país. Y esto varía de unas zonas a otras, de unas empresas a otras, de unos países a otros y de unas personas a otras. La imagen que tienen ustedes en la pantalla está fotografiada por mí de una edición del País en papel que un sábado anunciaba el suplemento del domingo siguiente con la imagen que tiene. Creo que es una buena imagen para hablar del apetito del riesgo. A mí personalmente me resulta escalofriante que un padre esté aplaudiendo merecidamente a los sanitarios en un balcón con el niño en brazos. El menor salto del niño, el menor incidente puede provocar la defenestración del bebé. Pues es evidente que el apetito de riesgo de este señor es diferente al mío. Cada uno vamos a ver las cosas de una manera. Este es el famoso virus. Miento, no es el famoso virus, son 3 representaciones gráficas, artísticas del virus, aunque el virus se podría ver, entre comillas, por microscopía electrónica. La imagen es muy poco definida y en base a las interpretaciones bien hechas que hacen los científicos, los artistas lo recrean. Pero bueno, el coronavirus, la palabra corona viene de esas espículas que ven ustedes en las representaciones, que son proteína. El virus es un ser vivo muy sencillo. Tiene esas espículas de proteína, una cubierta de lípidos y dentro un trocito de RNA, no de DNA.
Es extraordinariamente pequeño, luego veremos una comparación, y es importante considerar que es un ser vivo, no es un chip, no es una tuerca, no va a tener siempre un comportamiento absolutamente predecible. Y la propia sencillez le hace que sea para él más fácil adaptarse. Y afortunadamente para nosotros, su propia sencillez le hace débil, sobre todo fuera de las células humanas, como veremos. Esto también es una representación, pero no artística, pero sí una representación de los tamaños relativos que podríamos tener entre el virus, una bacteria y una célula humana. Si pensamos que una célula humana necesitamos necesariamente un microscopio para poderla ver, que una bacteria necesitamos un microscopio óptico, como el de la célula humana, pero con un objetivo de inmersión de 1000 aumentos para poderla ver, y aún así la vemos muy pequeña, el tamaño relativo del virus nos da una idea de la micropartícula contra la que estamos luchando. No les voy a aburrir porque todo el mundo conoce la enfermedad, por lo menos a nivel general, los síntomas. Quizás destacar como síntoma menos habitual de otras enfermedades esa pérdida de sentido del gusto y del olfato, y desde luego la gravedad de las complicaciones respiratorias. Sabemos, ya todos hemos oído hablar de una PCR para saber si alguien está enfermo o no. El PCR es el acrónimo en inglés de la reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es una enzima que lo que hace es multiplicar un trocito pequeño de DNA muchísimo, ¿no?, para poderlo detectar más fácilmente. Claro, les he dicho antes que este virus es RNA. Interviene una enzima suplementaria, una transcriptasa inversa, que convierte el RNA en DNA y luego la polimerasa lo aumenta. Si cuento todo este rollo de aspecto técnico, también lo hago para que vean la dificultad de que estas pruebas salgan bien y funcionen, porque son complejas. Y luego también están las pruebas serológicas o la detección de antígenos en fluidos. Al final se nos clasifica en sanos, no estamos enfermos y no hemos tenido la enfermedad, enfermos sintomáticos o no, y en este grupo sabemos que tenemos el mayor riesgo, que es personas enfermas o al menos infectadas, vamos a decir, pero que no tienen síntomas porque se mueven con mayor libertad, y los inmunizados, que son las personas que han tenido la enfermedad y la han superado y que a priori van a ser resistentes a nuevas infecciones. Aunque, como les he dicho, no me cansaré de repetir, estamos ante un ser vivo que no se comporta de una manera cartesiana y matemática. Sí hay casos de seres publicados de personas que, a pesar de estar inmunizadas, han sido reinfectadas. La explicación puede ser múltiple: falsos positivos, pequeñas cargas, y sencillamente estamos ante hechos biológicos. La transmisión es persona a persona, lo sabemos, con una serie de factores que influyen en que esa transmisión sea más eficiente, o sea, más peligrosa o menos. Sin duda, el nivel de higiene de la población. Menos higiene, mayor infección. Claro, visto desde el punto de vista de las ciudades desarrolladas de Europa, porque es en España, esto puede ser un factor que ustedes pueden considerar relativo, pero piensen en lo que son las favelas de Río o los conos de Lima o las poblaciones, macropoblaciones de África, donde el acceso al agua, ya no potable, simplemente al agua, no es sencillo. El hacinamiento, a la mayor concentración de personas, mayor tasa de infección, la famosa distancia física o social, que realmente la literatura habla de una distancia superior a 1,5 metros. A veces parece que se ha negociado políticamente si eran 2, era 1,5, si eran 2 y 1 en Canarias. En fin, creo que estos son temas técnicos que debían, como tantos otros, estar por encima de votaciones políticas. La temperatura, a más temperatura, menos resistencia del virus, sobre todo en el exterior. Siempre me preguntan los cursos: ¿y cómo es que en agosto se puede contaminar a alguien? Bueno, porque como veremos, la infección es persona a persona vía gotitas de saliva, pero lo que sí quiere decir es que si el virus cae en una superficie en temperatura elevada, tiene una resistencia, vamos a decir, bastante baja. La humedad, en cambio, le favorece a
más humedad, mayor resistencia, menos humedad, menos resistencia del virus. El agua es imprescindible para la vida. Estamos hablando de un ser vivo y además muy sencillo y con su cubierta muy poco resistente. La humedad le ayuda a resistir y la sequedad, digamos, le mata. Y luego la carga viral del enfermo y la carga viral real, es decir, cuántos virus tiene esa persona que transmite y cuántos virus nos tiene. Esta foto la habrán visto numerosas veces, simplemente es luz polarizada de un estornudo y que muestra la difusión de esas gotitas de saliva que los microbiólogos llamamos fluge, desde hace muchos años en honor al doctor Fluge, un médico alemán de primeros entre el siglo XIX y siglo XX, que fue uno de los primeros especialistas en salud pública y que estudió el efecto transmisor de enfermedades del fluge. Afortunadamente, las gotas de saliva en este mundo microscópico son relativamente grandes y tienden a caer por gravedad. De ahí lo de la distancia social. Al fin y al cabo, el tiro parabólico de la artillería. La gota tiende a caer. Habrán oído ustedes hablar de los aerosoles, que son esas partículas mucho más pequeñas que las gotas de saliva y que podrían transmitir el virus. Yo a esto hago alguna matización, con permiso de cualquier investigador, porque yo no soy. En primer lugar, en biología hay que diferenciar los hechos de posible y probable. Sin duda es posible una contaminación por un aerosol, pero me da la impresión de que no es tan probable como pueda ocurrir. Cuidado con las infografías que ven en la prensa, ¿vale? Están hechas por artistas, ¿vale? En este caso informáticos, pero artistas recrean una realidad y como saben ustedes, como dicen los periodistas a veces, no dejes que la verdad estropee una buena noticia. Sin quitarle importancia, en modo alguno, porque estamos en un problema multifactorial, mi sensación es que los aerosoles no son tanto problema y quizás una demostración sea el Metro de Madrid, cuando junio empezamos a desconfinar, recuperó tasas de ocupación bastante elevadas. Me da la impresión de que si los aerosoles fueran tan complicados, hubiéramos tenido todavía muchos más problemas. Pero sin duda, esto tampoco nos debe confiar, simplemente nos debe ayudar a situar el problema de una forma racional, sin dejarnos llevar ni por un exceso de confianza, que creo que ahora nos está pasando una factura importante, ni tampoco por un miedo paralizante y un pánico que tiene no siempre efectos positivos en la salud física y desde luego en la salud mental. ¿En qué se basa la lucha contra esta enfermedad? Pues en 6 factores y casi dejo para el final el sexto y más importante. El primero, la distancia social, como hemos visto, fundamentalmente para reducir la capacidad efectiva del flujo, de las gotitas de saliva. Unido a esto, la ventilación de espacios cerrados. ¿Qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo que la posible carga viral que hay en el aire se diluya. Casi cualquier ser humano es capaz de luchar contra una infección viral si la carga inicial, si el inóculo inicial es bajo. Nuestros linfocitos T son capaces de acabar con el virus. Esta ventilación lo que hace es diluir la posible presencia del virus. Sin duda, la higiene de las personas. Tanto la higiene, vamos a decir, clásica y natural, como un especial cuidado con el lavado de manos, etc. También digo, y les comento a ustedes, que hay más enfermedades que el COVID-19. Hay una serie de elementos de higiene que se deben mantener aunque el virus no existiera. El hecho de lavarse las manos cuando llegas a casa después de utilizar un transporte público es ahora necesario, pero es que ha sido necesario siempre. Hay otros microorganismos que están en las superficies que incluso pueden tener una facilidad de infección mayor y que nos obligan a estas. La limpieza y desinfección de equipos e instalaciones para evitar que desde las superficies, aunque lo matizaremos, nos podamos infectar. Proteger a las personas, mascarillas, máscaras, guantes,
pantallas de metacrilato. En el peor de los casos, reducir la carga viral, por la vía que sea. Y sexto, combinar diferentes medidas. La imagen no es mía, la he tomado de internet. Hablan del modelo del queso suizo. Realmente son injustos porque este modelo del queso suizo lo define James Reason en los años 90. El doctor Reason es quizás de los mayores especialistas en seguridad de paciente que cuenta el mundo, y fue el primero en avanzar en este campo, que en este momento está muy desarrollado, la seguridad de paciente. Reason lo que dice es que para que en el acto clínico no empeoremos la salud de un paciente con una patología, con un problema que no tenía, pues desde una infección nosocomial a que se caiga de una silla y se golpee, o de una camilla, ¿vale? Tenemos una serie de barreras que funcionan, pero esas barreras no son perfectas. Son como un queso de Gruyère o un queso suizo, tienen agujeros. En muchas ocasiones, si la primera barrera no para el problema, lo para la segunda, pero puede haber un momento en que los quesos alineen sus agujeros y el impacto se produce. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuantas más capas tengamos, cuanto más medidas diferentes podamos combinar, mayor será la seguridad que tengamos. Por eso, y con todos mis respetos para determinados expertos, cuando dicen es que tal medida no es la panacea, es que la panacea no existe, y siento decirles esto. La panacea no existe. El rayo láser que quite el virus no existe, ni siquiera cuando tengamos la vacuna. Posiblemente podamos decir que sea una medida totalmente efectiva, porque las vacunas tienen unas tasas de éxito, porque hay una serie de factores que influyen sobre su rendimiento. Por lo tanto, es importante combinar estas medidas. No siempre se van a poder combinar todas. Es evidente para todos que un odontólogo o un peluquero en su trabajo no pueden respetar la distancia social, es imposible. Pero sí pueden utilizar el resto. Claro, si quito la distancia social, el sistema es más débil. Pero si, digamos, me desanimo y digo, como no es la panacea, lo quito todo y bajo las barreras, entonces estoy completamente expuesto a los riesgos. Recuerden esta imagen porque yo creo que nos va a ayudar y les va a ayudar a entender qué se puede hacer. Y desterren hoy por hoy las panaceas, porque no existen. Psicológicamente, públicamente, políticamente serán entendibles, pero no existen. Ante los problemas complejos, las soluciones sencillas no existen. ¿Qué funciona? Pues sabemos que funciona reducir la aglomeración y mantener una distancia social suficiente. Está claro. Cuanto menos juntos, menos pegados estamos, es más difícil que esa infección se produzca. Y bueno, lo podemos hacer como queramos, por sillas no ocupadas, por aforos, etc. Cuanto menos aglomeración, menos riesgo hay. La ventilación. Ventilar, ventilar, ventilar. Con esto conseguimos desplazar el virus, con esto conseguimos reducir la carga viral, eliminar aerosoles, etc. Claro, chocamos también con que en agosto, septiembre, o depende de donde estemos, en agosto en Teruel podemos ventilar con facilidad, en agosto en Sevilla, pues, con 40 y pico grados y el aire acondicionado, bien. Y ahora, en mi lugar de veraneo, que es la montaña palentina, que ya el día que pasan de los 5 grados por la mañana están felices, pues no se ventila con facilidad. Pero de nuevo, acumulemos medidas. ¿Vale? Puedo no tener las ventanas abiertas constantemente, pero puedo abrirlas cada hora, media hora. ¿De aún así también habrá sectores donde esto no es posible. Pues desde por temas de seguridad, respondería a temas también de seguridad alimentaria. O sea, una empresa de transformación cárnica no puede ventilar, porque entonces la refrigeración con la que están trabajando, también por seguridad biológica, va a desaparecer. Pero combinemos medidas, sumemos, seamos conscientes de que la ventilación nos ayuda.
Las mascarillas, por supuesto. Prácticamente de cualquier tipo. Por supuesto, escuchen a los expertos la diferencia entre una FPP2, una higiénica, una quirúrgica. Cuando doy los cursos de AENOR de protocolos COVID en América, claro, ¿qué tengo que decirles? Por lo que de verdad me creo. Es mejor un pañuelo en la boca y en la nariz que nada. Y de ahí para arriba. Piensen ustedes que en muchísimos países un gasto de casi $2 americanos diarios por miembro de la familia es totalmente inasumible. Aquí estamos en otro caso, la mascarilla lanza un mensaje que es real, fundamental, es yo te protejo a ti. ¿Qué me protege a mí? Bueno, todos ya sabemos que hay diferentes grados de protección según el tipo que utilicemos, pero de nuevo no hay una mascarilla que nos permita atravesar el mundo como si no ocurriera nada. ¿Vale? Eso si te vistes de militar de la NBQ, de la guerra biológica, química y nuclear, con esos equipos, pues seguramente sí, pero no es absoluto la protección hacia nosotros. Pero puede rozar el 100% respecto a los terceros. ¿Vale? Siempre con la excepción de las mascarillas mal llamadas de filtro, también llamadas mascarillas egoístas, porque lo que tienen no es un filtro, es la imagen que tienen a la derecha, eso es una válvula antirretorno. Son mascarillas que están preparadas, sí, para proteger normalmente del polvo intenso a quien lo lleva, de tal manera que cuando aspira la válvula se cierra y respira a través del tejido filtrante, y cuando expira la válvula se abre y permite expulsar el aire con menos esfuerzo y menos angustia. Pero claro, ese aire no está filtrado. Ahí el mal nombre de las mascarillas con filtro. Con lo cual no estoy protegiendo a mi entorno. Es un tema de responsabilidad personal absoluta. Y desde luego el uso correcto en cuanto a cubrir boca y nariz, porque el virus se transmite e infecta a través de las mucosas. No tiene sentido llevarla con la nariz fuera, estamos exhalando aire que en el caso de ser portadores del virus va a llegar a los demás. Los cambios de sustitución de estas mascarillas con las frecuencias que nos diga el fabricante, pero, insisto, cualquier cosa que impida la proyección del flujo va a ser bienvenido. Cuanto mejor, mejor. Pero si no, en los mínimos también. El lavado de manos, que tampoco es nuevo en higiene, o sea, es decir, sobre todo usando el transporte público cuando llegas a trabajar a la fábrica, a la oficina, a la universidad, es conveniente lavarse las manos, ¿de acuerdo? Después de determinadas operaciones, usar los aseos, manipular suciedades, suras y demás. O sea, el coronavirus no es el único enemigo. Combinado con los famosos geles hidroalcohólicos. Matizando que el gel no sustituye al lavado de manos, sino que lo puede complementar y en un momento dado puede servir de paliativo. No, en las tiendas, en los medios de transporte, no es difícil poner un lavabo con jabón, agua, etc. Hay que dejarlo evaporar, ¿vale? Para que esos minutos, aproximadamente, minuto, 2 minutos, para que el alcohol haga efecto, lo tenemos que dejar. Pero cuidado que el Instituto Nacional de Toxicología nos está avisando del disparo de las incidencias con estos geles. Intoxicaciones por aspiración, problemas de dermatitis por abuso del uso del alcohol y, querido amigo y compañero, el doctor José Luis Conejo, portavoz del Instituto Nacional de Toxicología, nos avisa del repunte tremendo de problemas con niños pequeños que ingieren el gel. Dejamos los botes digamos, al libre acceso de las criaturas, pues todos sabemos lo que es capaz de hacer un niño con cualquier cosa. Yo di muchos cursos variados de
gestión de riesgos, y siempre digo, si quieres saber si un producto es peligroso, déjaselo a un niño, que posiblemente en 15 minutos manejándolo, si hay una posibilidad de hacerse daño, la va a encontrar. Y esto es una broma, pero es una realidad. Pues cuidado, porque no solo estamos luchando contra el virus, hay otros riesgos que están con nosotros. ¿Quiero decir que hay que quitar el gel? No, quiero decir que no tenemos más problemas que no solo el coronavirus. Las medidas de protección, las pantallas de metacrilato, el uso de sobrebatas en el entorno profesional de un solo uso, la reducción de joyas, relojes y tal, sobre todo en el entorno profesional, para facilitar las medidas higiénicas de limpieza, etcétera. Todo esto funciona, ayuda. ¿Por sí sola la pantalla de metacrilato? Seguramente no. Pero la pantalla de metacrilato, más distancia social, más lavarnos las manos, más una mascarilla, nos está reduciendo la incertidumbre frente al riesgo y nos está aumentando la seguridad. Pero vuelvo a lo mismo, no hay panaceas. Las EPIs, los equipos de protección individual, si funcionan, si están bien. ¿Dónde puede estar el problema? En la falsa sensación de seguridad. Si ustedes van a hacer un crucero y resulta que van en Costa Concordia, pues lo mejor es que el comandante del barco no sea tan tonto como para acercarse con el transatlántico demasiado a la costa para salvar a una novia, hacerlo encallar, volcar y matar a 15 personas. Eso es lo mejor. Pero si el transatlántico naufraga, o hay que desalojarlo, que haya salvavidas está bien, sin duda. Que haya salvavidas está bien. Pero es más importante saber nadar. Es decir, primero, que no esté en el barco. Segundo, saber nadar. Y en tercer lugar, sí, el salvavidas. Pero estos salvavidas a veces dan más problemas. Fíjense qué ocurre un accidente repetido cuando hay gota fría e inundaciones. La noticia es muy habitual. Un coche arrastrado por una riada que causa 1 o 2 muertos. Normalmente, en la mayoría de los casos, son todoterrenos. No son turismo normal. ¿Dónde está el problema? En la falsa sensación de seguridad que tiene el conductor de un todoterreno respecto a que no le va a pasar nada o que va a ser capaz de sortear esa riada. Me refiero a este efecto de la falsa seguridad. Funciona proteger las mucosas de los ojos. De ahí el uso de las máscaras o gafas de estas simples de seguridad. ¿Dónde está el riesgo? Que esta máscara no evita la mascarilla. Se ve a personas con esto por la calle y sin mascarilla. Es un error. Esto no va a limitar mi capacidad de contaminación hacia otros, de infección por saliva. Pero sí va a proteger mis ojos. En mi opinión, y todo esto hay matices y escalas de grises, todas las que quieran, no hace mucha falta para circular por la calle, por el efecto ventilación natural. Sí las veo más adecuadas para personas en cuyo puesto de trabajo tienen mucha interacción con el público. Son llamativas, son escandalosas, pero bueno, sumamos elementos a esa seguridad frente a la infección por COVID. ¿Qué funciona? Limpiar y desinfectar. Ojo, el orden no es baladí. Limpiar y después desinfectar. Primero, una limpieza razonablemente intensa ya provoca un grado de desinfección muy grande. O sea, solo limpiar reduce cargas microbianas y virales notablemente. No se puede decir que esterilicemos técnicamente, es una barbaridad. Pero una limpieza con un buen detergente que es capaz de desorganizar la cubierta de los virus y de buena parte de las bacterias, reduce notablemente la capacidad de permanencia del microorganismo. Desinfectamos después, de nuevo, las capas del modelo de Rison, del queso, para aumentar la seguridad. Porque
Una limpieza no es una desinfección, aunque tenga una capacidad de desinfección muy elevada. Lo que nunca se puede ni se debe hacer es al revés, desinfectar y no limpiar, ¿vale? De hecho, la mayoría de los biocidas pierden ese efecto biocida cuando se enfrentan a una cantidad importante de materia orgánica, es decir, a suciedad. El cloro, la lejía, el hidróxido sódico, el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, etcétera, actúan contra materia orgánica, pero no tienen un chip de inteligencia para diferenciar qué materia orgánica es suciedad y qué materia orgánica es microorgánica. ¿De acuerdo? Luego vamos a limpiar y luego a desinfectar. Lo de desinfectar solo es como decían hace muchos años en aquella España un poco bastante menos desarrollada que la actual, es como echarse colonia el que no se lava. ¿De acuerdo? Pero limpiar, como les digo, tiene una alta eficiencia en capacidades de desinfección. Como anécdota les diré que todos ustedes tienen en casa un equipo que técnicamente yo no puedo decir que es un esterilizador, pero que en la práctica casi que es un lavavajillas. Un lavavajillas doméstico trabajando a 70 grados con un detergente de lavavajillas cuya base es hidróxido sódico, prácticamente deja muy cercano a la esterilidad los objetos que hayamos metido. ¿No? Pero ese primero limpia y luego termina con temperaturas altas, etc. ¿Qué funciona para desinfectar? También no hacer nada. Y dirán, vale, pues, ¿y todo lo anterior? A ver, no todos los elementos se pueden limpiar. Imagínense un cuadro del Museo del Prado. Imagínense un manuscrito con valor histórico. Imagínense un equipo electrónico caro y delicado. Podemos meterle un fregado de jabón, luego sumergirlo en hipoclorito sódico, etc. Afortunadamente, el virus tiene una reducción, como les decía, muy rápida por temperatura y por sequedad. El Ministerio de Sanidad español publica un estudio de la Organización Mundial de la Salud en su página web, que pueden ustedes consultar, donde nos dice que a 37 grados el virus tiene una reducción de 1000 veces en el título. Estas son las expresiones que se usan entre los técnicos o usamos entre los técnicos para que otros nos enteren. El título es la concentración, por entendernos, en apenas 24 horas y 10 minutos a 56 grados. Si dejamos un objeto aislado con temperatura normal un mínimo de 7 días, el virus no va a sobrevivir, sobre todo en ambientes secos. ¿Bueno? Habrán oído también que se detecta virus en superficies. Cuidado también. Se utiliza la PCR. Eso quiere decir que se encuentra trozo del RNA en la superficie, pero no es un concepto inmediato a que ese virus tenga capacidad infectiva. Después de estos tiempos, de estas temperaturas, puedo encontrar, sobre todo si no he limpiado, esos trozos de RNA, pero no hay evidencia de que ese virus sea activo. Hay muchas ocasiones en las cuales poder aplicar esa desinfección pasiva. Desde luego, si lo hacemos sin una temperatura especial, el tiempo mínimo son 7 días. Pero insisto, piensen ustedes en equipos sofisticados, obras de arte, etcétera, que no se puede meter un brochazo. Cuando usamos jabones y detergentes, también hay que usar la fuerza física. Sobre todo industrialmente, parece que estamos en un mundo donde todos son botones, donde todos son apps, etc. La limpieza implica darle al brazo, usar galletas, estropajos, cepillos y trabajar. En lo de alguna industria puede tener un zip, un cleaning in place, que sí es darle al botón, pero la mayoría vamos a tener que trabajar con fuerza física. La foto, por si le llama la atención, son militares británicos en la superficie de un portaaviones eliminando los restos de goma de los aterrizajes y despegues de los aviones sobre el portaaviones. Y mire usted si le están dando fuerza. Y supongo que habrá elementos que sean capaces de disolver la goma, pero toda limpieza requiere el uso de los elementos físicos.
La desinfección es más pasiva, dejando el desinfectante, pero la limpieza hay que darle al brazo y hay que trabajar. Para limpieza vale casi cualquier jabón detergente, van a tener los efectos comunes a todos estos elementos, es decir, por un lado envolver las partículas de materia orgánica y por otro lado permitir su arrastre por el agua, de ahí la importancia del enjuagado. Y en cuanto a desinfectantes, las autoridades recomiendan 3 al alcance de todo el mundo. Yo le pongo los nombres técnicos y los nombres más comunes. La lejía, que es hipoclorito sódico, que es la sustancia que utilizamos en el 99% de los casos para la potabilización de las aguas de consumo o para las piscinas. El alcohol, normalmente como etanol, aunque se pueden utilizar otros alcoholes, reducido a un 60% final, porque el alcohol puro tampoco funciona. Y el peróxido de hidrógeno, que a veces ves publicidad por ahí de, no, hemos utilizado peróxido de hidrógeno, claro, para el público en general le debe parecer algo esotérico, peróxido de hidrógeno, bueno, es el agua oxigenada. De lejía, alcohol, agua oxigenada varía que necesitan cada vez mayor limpieza. ¿Vale? La lejía puede actuar sobre superficies no muy limpias y desinfectar. El alcohol ya va a requerir superficies muy limpias y el agua oxigenada todavía más limpia. La gran ventaja de la agua oxigenada, que actúa oxidando, es que, como todos ustedes saben, es muy poquito agresiva sobre la superficie. Luego ya hay otros productos de uso industrial que no aconsejamos su uso a nivel particular, al aldehído, al amonio cuaternario, y a mí particularmente, porque en esto también tenemos pues, unos del Atleti, otros del Madrid, otros del Barça, el ácido peracético. Industrialmente me gusta mucho el peracético porque es muy eficiente sobre casi cualquier tipo de microorganismo, incluido esporas, se descompone en acético, oxígeno, naciente y agua, o sea, sus residuos son muy poco agresivos y, como digo, tiene una gran capacidad biocida. Pero estos 3 son para manejo profesional. Y luego hay un cuarto, no sé si cuarto o tercer grupo, que es la sosa cáustica o el hidróxido de sodio, que tiene también una capacidad brutal de desinfección. Es un limpiador también brutal, es el limpiador que se utiliza en la industria láctea, por ejemplo, pero es de un manejo peligroso. Genera una reacción exotérmica, o sea, se calienta sola al mezclar agua con sosa cáustica y es extraordinariamente agresiva. Ahora, como limpiador y desinfectante, es brutal. Es muy utilizado en la industria alimentaria, como digo, para la limpieza de tanques, tuberías, etcétera. En unos casos, varias veces al día, como es la láctea, y otros, bueno, industria de bebidas refrescantes, pues a lo mejor una vez al mes, una vez al trimestre. Y como les decía, es la base de un detergente de lavavajillas doméstico. ¿Vale? Y ponemos ya los interrogantes. ¿Funciona la luz ultravioleta? Pues claro, a ver. Primero, no está en la lista de virucidas del Ministerio de Sanidad, por algo. Segundo, es muy tranquilizador. Sería muy, muy bonito ver esos robots que el país nos muestra en una publicación muy reciente por un aeropuerto desinfectante. ¿Qué ocurre con la luz ultravioleta? Primero, es totalmente cierto que tiene un efecto biocida, pero lo tiene in vitro. A 240 nanómetros, la luz ultravioleta, que es invisible, el color morado se le pone tradicionalmente como una cobertura para que lo identifiquemos como luz ultravioleta, pero no se ve, es capaz de atacar a los microorganismos. Pero para su uso industrial y real requiere una potencia eléctrica brutal, miles de vatios. Requiere unas superficies ultralimpias. Requiere una distancia mínima entre la fuente de emisión y el punto a desinfectar. ¿Hace daño? No, ningún daño. ¿Sirve para algo? Para muy poquito. Los mayores de ustedes recordarán las cántaras de leche una vez limpias puestas al sol en los pueblos de España. Pues en parte sí, era por la luz ultravioleta, pero fundamentalmente porque sobre todo en verano la cántara se ponía a 50 o 60 grados. ¿Vale? No era tanto la luz la que desinfecta. ¿Daño? No. Pero desde luego esta imagen del país
país, a mí me parece, pues bueno, que alguien en su perfecto derecho, y todos tenemos derecho a vivir, quiere comercializar algo cuya eficiencia real es más que discutible. El ozono, el oxidante más potente del universo, confirmado a nivel laboratorio in vitro que tiene un poder biocida. ¿Qué ocurre? Que para que ese poder biocida funcione de verdad, requiere unas concentraciones que son tóxicas para el ser humano. Luego, cuando no alcanzamos esas concentraciones, sí mantiene esa actividad oxidante y perfectamente puede acabar con circuitos electrónicos delicados. De hecho, tampoco está en la lista de los biocidas reconocidos por el Ministerio de Sanidad para la lucha contra el COVID. Y es una lista larguísima, no vayan a pensar que están solo los 3 que hemos visto. Hablo también de los filtros EPA, que claro que funcionan. Hay filtros EPA de tamaño virológico, pero claro, hay que asociarlos a un aislamiento, a que el aire exclusivamente entre por el filtro EPA, a una renovación brutal. No van a ver ustedes de forma eficiente un filtro EPA en un aula de colegio, porque el aula habría que convertirla en una cámara. ¿Hacen daño? No. ¿Ni el ozono hace daño? Bueno, puede ser un poco molesto, ni la luz ultravioleta, pero no son soluciones especialmente funcionales. Se asemejará mucho desinfectar la suela de los zapatos. A ver, por higiene, los zapatos de la calle no se deben usar en casa, pero tampoco llegar al nivel este de desinfectar la suela de los zapatos. Diferente pues el tema de los niños. ¿Por qué? Porque se tiran, se revuelven, se chupan. Quemarse las manos con alcohol, aspirarlo, ingerirlo. Llevar la máscara, sin mascarilla. No lavar los guantes. Llevar la mascarilla por la barbilla. Reutilizar una mascarilla una semana. Fumar. Pero no por el hecho en sí de fumar, sino porque vemos en la calle a los fumadores sin respetar la distancia de seguridad. Todos estos temas hay que trabajarlos con cuidado y no caer en supersticiones. Porque a veces los EPIs y todas estas protecciones nos recuerdan a los detente bala de los carlistas en las guerras carlistas y en la guerra civil. Y bueno, respetando la fe de cada uno, y en este caso me importa confirmar que yo la comparto, pero un detente bala no para un impacto de una K-47 ni para atrás, ¿no? En la sociedad, bueno, pues desde luego la sociedad tiene que cambiar y tiene que adaptarse, y para eso tenemos que empezar cada uno. Es muy español quedarnos mirando al tendido y bueno, a ver cuándo cambie. No, cambiar. Necesitamos un equilibrio entre la economía y la salud, ¿vale? Yo creo que no podemos pedirle a la gente, a las personas, ni nos pueden pedir que elijamos entre respirar o comer. Es que necesito ambas cosas, ¿vale? Que la salud es lo primero, de acuerdo, la salud es lo primero, pero la economía lo segundo. No es la salud, es lo único, ¿no? La salud es lo primero y la economía lo segundo, al menos en este debate. Y la salud, ojo, vuelvo a insistir, la salud física y la salud emocional. ¿Qué puede hacer la sociedad? Vuelvo a ponerle el modelo de Reason del queso, ¿vale? Podemos hacer muchísimas cosas. El teletrabajo cuando es posible. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo la concentración, los transportes, etcétera, a personas que pueden hacer el trabajo de su casa. Otros no. Vuelvo al odontólogo y al peluquero. Ellos no. Pero otros sí podemos trabajar desde casa. Las teleclases en la universidad. La Universidad Complutense, donde yo doy clase, en la Universidad Complutense trabajamos y acudimos 115.000 personas al día, ¿vale? Entre alumnos, profesores, personal auxiliar, personal administrativo. Yo sería partidario de que las clases de teoría fueran online. ¿Para qué? Para salvar las clases de prácticas que no pueden ser online. ¿Es la panacea? No, no es la panacea, pero estoy colaborando. Revisar todos los actos sociales. Yo creo que abrir los cementerios este 1 de noviembre es un error, ¿sí? Desde muchos puntos de vista. Los botellones de nuestros jóvenes. No podemos, nuestro arzobispo no puede perdonar la misa a los mayores. Que todos sabemos, las personas mayores, cómo viven estos temas. El uso racional de los aforos.
Y cuando digo el uso racional del aforo, me refiero a que no hagamos esto que está en español del cumplimiento. Cumplo y miento. Estas son las famosas fotos del teatro real. La parte cara y la parte barata. Cumplen con el requisito de reducir el aforo, pero esta no es la forma de hacerlo, honradamente. Honradamente no es la forma. De hecho, aprovecho para informarles, porque es bastante decente, que para este tipo de cosas AENOR acaba de desarrollar un reglamento para verificar protocolos en eventos, ¿vale? Para que no ocurra este tipo de cosas. E insisto, están cumpliendo con la legislación, pero es muy español el cumplimiento. Y los desplazamientos son culpables. Los madrileños somos culpables de extender la enfermedad. En este caso, permítame que yo les dé mi opinión más sincera. Es cierto que reducir los desplazamientos reduce el grado de infección, pero también es cierto que los políticos y buena parte de los medios de comunicación están desplazando el foco. El culpable no es el desplazamiento, es el mal comportamiento, me desplace o no. Es decir, si yo me desplazo a pasar el puente a la montaña palentina, si yo me mantengo dentro de las medidas de protección y seguridad que todo el mundo conoce, no supongo mayor riesgo que si me quedo en Madrid. Ahora, si no respeto ni aquí ni en Madrid, es mejor que no nos dejemos mover. Mi crítica no va tanto a impedir los desplazamientos, sino a que esto esté tapando otros elementos importantes, como es que tengo que lavarme las manos, que tengo que respetar la distancia social, que tengo que usar mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuidado con las reuniones familiares, las familiares y las otras. Me van a perdonar la dureza, pero primero, este virus no tiene clases, no tiene religiones, no tiene modos de vida. Sí es verdad que hay comportamientos más peligrosos, pero la reunión en sí, sin medidas de seguridad, puede ser un problema. Este hombre murió hace muchos años. Fue uno de las primeras imágenes de un infectado por SIDA. La sociedad desarrollada en aquellos finales de los 80 consideró el SIDA, seamos ciertos, una enfermedad de personas de mal vivir, homosexuales, drogadictos, etc. Y no se le hizo caso. Y muchas personas se sentían seguras porque ellos no pertenecían a esos grupos, vamos a decir, de riesgo, que efectivamente tenían mayor riesgo. Esto con el COVID no ocurre. El COVID no tiene esa cara terrible inicial, puede ser cualquiera. Los momentos más duros pueden ser la vía de entrada. Una amiga que evidentemente no les diré el nombre, cuya madre falleció a finales de septiembre, me dice por teléfono: ¿cómo no voy a abrazar a mis amigos y familia en el entierro de mi madre? Pues claro que lo entiendo, pero no debes. No debes, porque cualquier persona sonriente, cercana, puede ser un portador del virus o un infectado asintomático. ¿Es duro? Sí. Yo sinceramente creo que estas navidades ni van a ser como han sido, ni deberían ser como han sido. Este virus entra por unas vías mucho más complicadas. ¿Qué pueden hacer las empresas? Hombre, yo recomendar tener un protocolo y un protocolo certificado, porque todos sabemos que las certificaciones lo que nos ayudan fundamentalmente es a la sistematización, ¿vale? A que, como hoy tenemos mucho lío, vamos a dejar esto de estar menos en la oficina, o si me he quedado sin gel, bueno, ya lo traeré mañana. Las empresas tienen que liderar transmitiendo seguridad, tienen que aplicar sus protocolos a sus riesgos reales y desde luego nos tenemos que transformar, innovar y adaptar. El cambio está aquí. Pero claro, si te dejan, si usted tiene un restaurante en Logroño hoy, ni liderazgo, ni protocolo, ni transformación digital, porque nos obligan a cerrar, ¿sí? Y estos golpes van a ser tremendos. Yo sí recomiendo estos protocolos de AENOR, que son muy sencillos de certificar. El protocolo de Prisma, que está certificado por AENOR, tiene apenas 25 páginas. No estamos hablando de algo inasequible, ni en modo alguno, que pueda hacer casi cualquier empresa con sus propios recursos.
y cuenta con nuestra ayuda mejor, evidentemente, para ir más seguro y más rápido, pero que es algo que obliga a la disciplina de no me lo puedo saltar, no me puedo dejar llevar por las urgencias. Estamos en una situación donde, bueno, podemos hablar del dios Jano, el dios romano de las dos caras. Por un lado, tenemos el rebote de los enfermos en este otoño, seguimos perdiendo vidas, fallecimientos, con un nivel de angustia en la población, insisto, yo creo que infravalorado tremendo, con cierre de actividades económicas, no tenemos vacunas y da la impresión de que hemos perdido el respeto a la enfermedad. Pero por otro lado, tenemos Wuhan. Wuhan es el origen de la enfermedad. En este momento no hay casos, no sé qué han hecho los chinos, no sé si fusilan a los infectados, no sé si tapan, pero no hay COVID en Wuhan, el origen de todo el problema. Es cierto que tenemos muchos menos fallecidos respecto a la primavera y menos casos graves. Es cierto que los linfocitos desfuncionan en los niños, luego los científicos podrán estudiar si eso es ampliable. Es cierto que tenemos inmunizados. Es cierto que las vacunas avanzan. Es cierto que las medidas de control funcionan cuando se aplican. Y es cierto que el respeto funciona, el miedo no. El miedo nos lleva a acciones supersticiosas. Y cuando algo se hace por superstición y no por un conocimiento mínimo técnico, pues es fácil cometer errores. Y yo, pues, y usted, solo tres cosas. Una, ser prudente es fácil. Ser prudente si conocemos todas las medidas. Si puedes, consume. Racionalmente, pero consume. Porque si se para la economía, como se está parando, las consecuencias van a ser terribles. Insisto, no llamo al consumo desaforado. Digo que si puedes, consume racionalmente. Y luego, no se olviden que la responsabilidad y la confianza empieza en cada uno de nosotros. No esperemos a que los demás cambien. Es que somos nosotros los que tenemos que. Y bueno, esto es lo que yo quería contarles. No sé si ya ha quedado razonablemente claro. Ese es mi correo. Yo quedo a su disposición. Ese es el logo que en su momento conseguimos con la certificación de nuestro protocolo en nuestras oficinas. Y Teresa, si hay alguna cosa, pues yo estoy aquí a vuestra disposición. Bueno, si queréis ya podéis hacer las preguntas y yo las formularé directamente a Serafín. De momento no hay ninguna pregunta. No sé si, Serafín, quieres hacer una reflexión ya de, bueno, un poco de proyección de futuro, hacia dónde vamos a ir, un poquito tu impresión. Yo creo que es evidente que a esto le queda recorrido, que la vacuna será un avance, pero que pensemos que la vacuna de la gripe lleva 40 años circulando y no hemos acabado con la gripe, y que si somos capaces entre todos de ponernos en nuestra posición, en nuestra responsabilidad, esto lo minimizaremos, pero seguramente no desaparecerá. Por desgracia, el enorme éxito de las vacunas del siglo XX parece ser que ahora ya es poco repetido. Nos enfrentamos a enemigos biológicos más complejos, más difíciles, con lo cual tendremos que ser al menos tan listos como ellos. Vale, tenemos una pregunta de Cristina que nos dice, en las escuelas la tasa de contagios está siendo muy baja, en torno al 4%. Los grupos de menor edad ni llevan mascarilla. Cierto es que los niños parecen que no transmiten tanto, pero realmente en las escuelas se está haciendo un buen trabajo. A ver, ¿qué más? Sí, estoy de acuerdo que se está haciendo un buen trabajo. A mí en las escuelas me preocupan los padres en la puerta esperando a los niños. Más que los niños. Vale, si lo que pregunta Cristina es si podríamos aprender algo de ellos, ¿qué es lo que podríamos aprender de este éxito? Bueno, la organización en los colegios está siendo bastante racional, ¿vale? Pero es verdad que los niños son especialmente resistentes al virus y en muchos casos, por desgracia, para el resto de su entorno, transcurre la infección muy rápido pero asintomático. Pero la organización que se está haciendo en los colegios, dentro de los colegios, es bastante racional. Lo que pasa es que, de nuevo, estamos gestionando un riesgo, no estamos en las panaceas. Muy bien, tengo una cuestión de Enrique
que nos dice, muy interesante webinar, muchas gracias Serafín por compartir tus conocimientos y experiencia. Fuiste muy buen profe en el máster de calidad de la ADOI y sigues siendo un gran profesional. Esto es un agradecimiento más que una pregunta. Muy bien. Este Enrique tiene que ser alguien mayor, entonces. Te deseo lo mejor, vamos. Fueron 12 años, 12 o 14, ya no me acuerdo, dirigiendo el máster de calidad de la EOI y tengo muchos amigos por ahí, no solo en España, sino en el mundo y por el mundo. Tenemos también otra felicitación de José Luis y tengo otra pregunta, tengo una pregunta de Joseba que nos pregunta, ¿debo externalizar el protocolo COVID de nuestra organización a las empresas concurrentes, mantenedores, etcétera, o puedo validar sus protocolos? Puedes hacer un mix de ambos. O sea, lo importante es que estés seguro, ¿vale? O sea, que te quedes tranquilo. A veces en seguridad, por ejemplo, en seguridad alimentaria, está todo montado de un papel que yo le doy a otro, que a su vez se lo da a otro. Un día se van a caer los papeles y nos vamos a matar. A ver, puede ser suficiente validar el protocolo de tu proveedor, ¿vale? Pero para eso lo tengo que leer, lo tengo que ver, lo tengo que experimentar. O le puedo imponer el mío. Bueno, depende también con quién trabajes. No es lo mismo tener un subcontratista de limpieza, que es una empresa pequeñita, una micropyme, que contrata a la ISS, que es una empresón y que tiene unos recursos y unas capacidades mucho mayores. Sí creo importante inspeccionar, a raíz de la pregunta de Joseba, sí creo importante inspeccionar lo que estamos haciendo y lo que hacemos, ¿vale? Supervisar, no dar por sentado que el hecho de tener un papel o poner mascarillas a disposición del personal es suficiente. Comprobar que se están aplicando las medidas es importante. Y eso se puede hacer por inspecciones internas, inspecciones externas, incluso cliente misterioso, alguien que se acerque a donde sea y verifique de forma camuflada que las medidas se están tomando. Porque si no, vienen los relajos. En algunas zonas, al menos que yo conozco, concreto Montaña Palentina, que tiene ahora mismo un repunte cuando en verano era caso cero, para mí es un exceso de confianza y que ha empezado a hacer frío, que las partidas de cartas se han llevado de las terrazas al interior de los bares. De hecho, me decían esta mañana que en la Plaza de Aguilar de Campo, que debe haber como 10 o 12 bares, cafeterías, restaurantes, solo hay uno abierto, el resto están cerrados por protocolo COVID. ¿Alguna cosa más? Sí, una cuestión de Covadonga que te felicita Serafín por tu claridad y su pregunta es sobre la eficacia de los tratamientos en las tiendas de ropa y otra consulta es sobre los detectores de niveles de CO2 en salas cerradas. ¿Se puede explicar un poco más? A ver, la desinfección de la ropa no sé qué están haciendo exactamente. Yo desde luego la dejaría 24 horas a 42 grados, que no es una temperatura que afecte a la ropa y que prácticamente seguro que me va a quitar cualquier riesgo. Otro tipo de acciones, el ozono. Hay que tener una cámara, una especie de cámara cerrada para que sea eficaz. El ultravioleta no sirve. No sé muy bien lo que están haciendo. Lo que sí creo, y claro, como dice un amigo mío, no solamente Dios existe, sino que es bueno. Me da la impresión que a raíz de estas telas, ¿vale?, no hay una transmisión sencilla del virus, pero evidentemente está el riesgo. En cuanto a los medidores de CO2, perdón, realmente es una medida indirecta de la cantidad de ventilación que tiene el local. Por lo tanto, sí soy partidario de utilizarlos, pero no tanto para saber cuánto más o menos CO2 tengo, que es un tema de prevención de riesgos laborales, importante, no lo quito, pero de cara al COVID es una medida indirecta de la eficacia de la renovación de aire que tengo. Y por lo tanto sí, es recomendable. Muy bien. Tengo una cuestión muy interesante que también plantea Diego, que dice que está también muy satisfecho como exalumno también del máster de la Complutense y pregunta cómo gestionar el componente humano, alguna clave. Y nos dice, me refiero a la parte emocional, es tedioso comunicar y explicar continuamente enfrentando el caos político y lo emocional. ¿Cómo acompañar a las personas fuera del plano técnico con rigor? A ver, yo creo básico, explicar las medidas
el sustrato técnico de la medida. No se trata de que los telediarios nos den clase de virología, ¿vale? Pero sí explicar cuál es el sustrato. En segundo lugar, posicionar el problema. Que es verdad que pones las noticias a las 6 de la mañana y te dan ganas de volverte a meter en la cama. Porque si va a estallar una bomba nuclear a las 6:30, por lo menos que me pille dormido. Es decir, situar, como yo he intentado hacer, no sé si con éxito o no, el problema, es decir, tenemos un problema, es un problema grave, pero no es una bomba nuclear que haya estallado, ¿vale? Hay medidas que nos permiten vivir y avanzar si las respetamos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el debate político en España, y tiene razón el interviniente, pues está tan complicado, tan tenso, tan muchas veces irracional, que lo que llega a las personas es algo muy, muy, muy temeroso y además con un riesgo grande, que es si está todo tan mal, tan mal, tan mal, pues como dicen por ahí, el último duro del español es pavino. Y pues mira, ya, si lo voy a coger igual, me relajo, ¿de acuerdo? Sí, hay que situar en el justo punto. Y luego, pues ya a nivel de empresa, familias, colegios, pues creo que tenemos que desarrollar, no solo por el COVID, sino por temas de estrés profesional, estrés familiar, etcétera, desarrollar y utilizar las técnicas que nos ayudan a convivir con la tensión, a convivir con la incertidumbre, a no esperar la perfección, a tener un poco de paciencia en que las cosas no llegan hoy ya mismo, etcétera. Pero quizás aquí estamos tocando ya un tema mucho más global y mucho más general, que es aprender a vivir con nosotros, aprender a vivir el momento, aprender resiliencia, que creo que es algo que hemos perdido notablemente. La capacidad de reponerse a los impactos que ha tenido la sociedad española en décadas atrás, da la impresión de que en este momento la hemos perdido. Por cosas buenas, como es el desarrollo, por cuidar a nuestros hijos, por etcétera, pero que nos ha hecho flojitos para muchas cosas. Pues Serafín, muchas gracias por tus respuestas. No hay más preguntas de momento. Si algún asistente quiere contactar directamente contigo, aquí tienes tu dirección de correo electrónico y te dejo que despidas el webinar. Gracias. Solamente dar las gracias a todos. Solo esperar que haya sido de la mínima utilidad por lo menos y de nuevo pues quedo a la disposición para responder a aquellas preguntas que yo sea capaz de responder y si no, pues como digo muchas veces, procuraré buscar a alguien que sí sepa la respuesta. Muchas gracias a todos, buenos días y buen fin de semana. Entiendo que casi todos sin salir de nuestra respectiva comunidad autónoma. Buenos días y gracias a todos. Gracias.